Son las 8 horas con 16 minutos. Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo. Él es director de la revista Análisis Semanal, uno de los expertos en la economía ecuatoriana. Economista Acosta, aparentemente esta ley de integridad pública aprobada este martes por la Asamblea Nacional requiere de muchas lecturas. Fue muy poco socializada, se introdujeron algunos artículos a última hora sin pasar por la comisión y el país poco a poco va conociendo una serie de detalles sobre esta ley. Usted con seguridad la habrá analizado, la habrá además realizado metafóricamente una radiografía a esta ley. ¿Cuáles son los comentarios iniciales que nos puede dar? Bueno, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Me llama la atención algunos temas que introduce esta ley. Por ejemplo, que el Banco Central pueda acceder a financiamiento y que ese financiamiento no forme parte de la deuda pública, no se considere para el cálculo de la deuda pública. Es decir, ahí estamos abriendo una puerta para que el Banco Central se endeude y muchas veces podría ser incluso sobre los niveles que sean sostenibles y que no haya ningún control a ese endeudamiento. También hay otro tema que llama la atención, es si bien es positivo la unificación de las dos juntas, la Junta Monetaria y la Junta Financiera en una sola junta, eso es muy positivo, pero sí llama la atención esta posibilidad de declarar reservada la información que maneje la Junta. En una institución de ese tipo, lo fundamental es la transparencia, que todo sea información pública. Y por otro lado, el autorizarle al Banco Central a contratar estas operaciones de cobertura sobre el petróleo, sobre el precio del petróleo, también involucra riesgos, costos que va a tener que asumir el Banco Central cuando realmente una operación de ese tipo de cobertura, debería realizarla el Estado, el fisco directamente y no el Banco Central. Es decir, el Banco Central se le está otorgando nuevamente más poderes cuando lo que debemos hacer es ir hacia un Banco Central independiente y eventualmente ir hacia una eliminación del Banco Central, porque en dolarización el Banco Central es un riesgo permanente para la estabilidad del sistema. En lo que se refiere a las decisiones que puedan tomar esta nueva junta, que fundiría en realidad a dos juntas que han existido hasta ahora, no es un tema que tiene problemas, que discrepa con lo que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Entendemos que esta además fue modificada y ha cambiado con respecto a esta ley que estaba vigente hasta el año pasado. Sí, a mí yo considero que lo que tenemos que ir es hacia más transparencia, evitar esos espacios de opacidad, como por ejemplo decir la información que se maneja en esta junta puede ser reservada. ¿Por qué motivo puede ser reservada? Y eso da espacio también para que se tomen decisiones equivocadas y que de esa manera se esconda la equivocación. Las decisiones que toma la Junta son decisiones fundamentales, afectan a la estabilidad del sistema financiero, de las aseguradoras, del mercado de valores. Entonces, decisiones que tomen, que eventualmente demuestren haber sido una decisión equivocada, pueden ser ocultadas vía la declaratoria de reservado. Entonces, sí genera mucha más incertidumbre, algo que es contrario a lo que deberíamos tener, que es más transparencia, para incluso poder evaluar las políticas, poder definir qué es lo que sí es adecuado y qué no es adecuado y poder tomar correctivos. Si me permite, aunque nos alejemos un poquito de este tema, de esta última ley, se hizo lo mismo ya con la ley de inteligencia. Allí se generó la posibilidad de un presupuesto para el Servicio Nacional de Inteligencia, pero ese presupuesto sería información clasificada, que pasaría simplemente por un control eventual de la Contraloría General del Estado, además con la atribución del Contralor de destruir todas las evidencias de esos controles. Bueno, ahí le veo que es un poco distinto. Si estamos hablando de temas de seguridad o temas de guerra o temas de las Fuerzas Armadas, hay ciertos temas que tienen que ser reservados. Por ejemplo, pensemos en el conflicto, en un conflicto bélico. ¿Qué sucede si uno de los adversarios anuncia y dice voy a comprar tanques? Miren, aquí, este es mi arsenal, estoy comprando y aquí tienen las facturas de lo que compré. Pues el adversario se va a preparar y va a saber cómo reaccionar. Entonces, sí hay estrategias que requieren de presupuestos y que requieren de ser ocultos. Entonces, en el tema de seguridad es entendible, existen temas de inteligencia que deben ser ocultos precisamente para poder dar golpes importantes a los adversarios, a estos grupos irregulares
estos grupos delictivos. Pero es otra cosa distinta en una junta monetaria y financiera que va a normar, que establece las reglas para el sistema financiero, para las aseguradoras y para los mercados de valores. Esas reglas y todo lo que establezca la Junta tiene que ser absolutamente público, porque los ciudadanos tenemos que enterarnos de qué es lo que se está haciendo, incluso para poder definir y opinar al respecto, decir esto es correcto por tal o cual motivo o es incorrecto por tal o cual motivo, y poder además saber las consecuencias que estas acciones producen. Entonces, sí son cosas distintas. En el caso de la Junta, yo creo que no cabe el tratar de establecer reservadas decisiones de la Junta, y que eso más bien podría encubrir errores que haga la Junta, errores que pueden ser muy costosos porque terminan afectando al sistema financiero en su conjunto o a las aseguradoras o al mercado de valores. Por eso en una actividad de la Junta lo ideal es la transparencia total de sus decisiones. Pero me refería yo sobre todo, ¿considera usted que es correcto esto de destruir totalmente las evidencias, no dejar rastro para una eventual auditoría, un eventual control? Bueno, entiendo que eventualmente, y que así funcionaba en la ley anterior, incluso cuando era el contralor el que tenía, el que conocía de todos estos informes y eventualmente se los destruía. Entonces, eso es algo que ya se ha venido manejando en el país. Claro, el problema que tuvimos es que los dos contralores que manejaron esa información, los dos fueron contralores corruptos y están en este momento sentenciados por la justicia, o en proceso judicial. Entonces, pero para el final del día existen mecanismos de control, igual que en el pasado existieron mecanismos de control, ya se hacía eso de destruir la información, eso ya existía, eso ya se hacía. Entonces, sí, lo importante es que sí existan mecanismos de control en el proceso. Eventualmente esta información probablemente no puede hacerse pública y se entiende que no puede hacerse pública porque implica darle información a los adversarios en una guerra, que al final del día estamos en una guerra, a darles información sobre las capacidades del Estado para poder enfrentarlos, en dónde se colocaron los radares, los puntos de observación, etcétera, los temas que la gente de seguridad conoce a profundidad. En este combate lo importante es una gestión de inteligencia sin darle a conocer al adversario qué es lo que uno tiene, qué es lo que uno ha hecho, dónde uno ha montado un centro de inteligencia. Si eventualmente se liberan todos estos documentos, uno está liberando también todos esos secretos de seguridad. Entonces, se entiende en el tema de seguridad que exista este tratamiento especial, siempre creando controles internos, que sea alguna autoridad la que revise, autoridad externa al Ejecutivo, que revise la gestión de esos fondos. Mientras existen esos controles, eventualmente la destrucción de los documentos es justificable en ese tema específicamente. Pero en otros temas, como estoy hablando, el tema de la Junta Monetaria y Financiera, no creo que cabe el secretismo y sobre todo eso no genera más confianza. Lo que necesitamos es generar confianza con transparencia. Toda la información y el trabajo que haga la Junta tiene que ser público. Economista Acosta, muy buenos días. Pues otro tema que merece atención y análisis es la política tributaria del gobierno que se está implementando y qué es lo que se vendría a corto, mediano y largo plazo. Pero quizás aquí un elemento que vale la pena algunas reflexiones son las amnistías tributarias. Una nueva amnistía tributaria para los impuestos del año 2024. Son ¿cuántas amnistías? Ya 5, 6 amnistías que se han dado, y esto ya está convirtiéndose en una política permanente, lo que podría llevar a que la gente simplemente decida no pagar o esperar a que ya haya las remisiones, y esto merece de alguna manera una atención, porque además valdría la pena conocer cuáles han sido los resultados de estas amnistías tributarias que se han dado a lo largo de los años. Bueno, lamentablemente es un mecanismo demasiado recurrente ya. Desde el gobierno de Rafael Correa se las aplica intensivamente, las aplicó Rafael Correa, las aplicó Lenín Moreno, Guillermo Lasso, ahora Daniel Noboa. Todos los gobiernos una y otra vez repiten las amnistías. Y el problema de ese mecanismo es que termina destruyendo la cultura de pago de los ciudadanos. Porque el mensaje que se está dando es decir, no te preocupes por pagar los impuestos a tiempo, eventualmente los vas a tener que pagar, eso no lo dudes, pero los puedes pagar tarde y sin ningún castigo. Así que no es una prioridad el pago de impuestos,
espera la siguiente amnistía que va a venir pronto. En 1 o 2 años vendrá una nueva amnistía, no importa el gobierno que sea, derecha, izquierda, arriba, abajo, todos hacen la amnistía, todos utilizan este mecanismo y vemos que no hay gobierno que no aplique la amnistía. Entonces, ya tener el contribuyente se va internalizando que el pago de impuestos a tiempo no es importante, porque eventualmente los pagará sin recargos, sin multas, pero más adelante acogiéndose a la siguiente amnistía, que sabemos que está por venir. Ya a este gobierno también, el gobierno Noboa ya tiene esta amnistía, y los siguientes gobiernos seguirán haciendo, porque lamentablemente este es un mecanismo del que se ha abusado, y esto es contrario totalmente al fortalecer la cultura tributaria del país y también la cultura crediticia, porque también existen no solamente las amnistías, sino que la otra figura que existe son las reprogramaciones de deudas. Esa también es otra medida que se abusa. Por cualquier circunstancia, reprogramación de deudas de inmediata, sin recargos, sin multas, etcétera. Y eso también destruye el carácter crediticio de los ciudadanos. Se dan cuenta que tampoco tienen que pagar las deudas y al final del día esto termina siendo un daño al resto de ciudadanos, porque el sistema financiero no recupera esos recursos, tampoco los puede prestar a nuevas personas interesadas, detiene el ritmo de flujo del dinero, haciendo daño a quienes quieren solicitar crédito y que ya no tienen disponible porque se ha reprogramado las deudas con los deudores anteriores. Todo esto está muy asociado a una destrucción de ese carácter de pago al SRI o del carácter crediticio de pago de las deudas a las instituciones financieras. Volviendo al tema del Banco Central, economista Acosta, recordemos toda la polémica que se armó durante la campaña electoral de estas últimas elecciones con respecto a la Reserva Internacional, a esa acción que tienen varias instituciones, entre ellas el Banco Central, de cuidarla. También en cuanto a la dolarización, a ese papel que también tiene el Banco Central sobre la protección de la dolarización. Hay esta nueva medida que da luz verde al Banco Central para contratar créditos de liquidez. Por el momento, por lo menos, no se conoce de límites a estas atribuciones, por lo que se podría pensar que el Banco Central va a tener total discrecionalidad en estos temas curiosos que usted lo mencionó ya en su primera intervención. ¿Cómo ve este tema? Además, considerando que de aquí en adelante será una atribución del presidente de la República elegir directamente al gerente del Banco Central, es decir, toda esta discrecionalidad para contratar créditos de liquidez reposan en definitiva en manos del presidente de la República. Parece que perdimos la señal con el economista Costa. A ver, no sé si pudo escuchar la inquietud que le presentaba economista Costa. Tuvimos un corte en su señal. Lamentablemente tenemos algún problema de carácter técnico. A ver si podemos regresar, economista Costa. Ahí estoy, sí le escuché, se cortó al final. Definitivamente esa discrecionalidad que se le va a dar al Banco Central de contratar deuda como créditos de liquidez, sin que se considere como una operación de endeudamiento público, yo creo que es peligrosa porque se termina dándole mucho espacio para gestión independiente del Banco Central y eventualmente eso puede llevar a niveles de endeudamiento por encima de lo que sea prudente. Sí creo que es necesario tener controles sobre el endeudamiento que va a adquirir el Banco Central, entender que ese endeudamiento del Banco Central solo puede servir para uso interno del Banco Central, es decir, para responder a necesidades de recursos que tenga la economía a través de las operaciones del Banco Central. No es para financiamiento del gobierno, porque eso la ley lo prohíbe. Esto es solamente para financiar la caja del Banco Central, para que si es que hay más retiros en el Banco Central, tenga los recursos para devolver ese dinero. Pero todo esto tiene que estar al final del día y debería estar aprobado a través de los comités de deuda. No puede ser una decisión arbitraria que puede tomar el Banco Central sin responder a nadie. Sí se necesita tener más controles por ese lado. Como digo, las medidas se han adoptado, han buscado fortalecer al Banco Central, darle mayor capacidad de gestión, cuando lo que sabemos es que el Banco Central al final del día es una entidad que genera incertidumbre en una economía dolarizada. Necesitamos un Banco Central
que no seguirlo fortaleciendo, sino más bien ir hacia la inversa, ir hacia la eliminación del Banco Central, que eso sería lo que finalmente nos daría mucha más seguridad a los ciudadanos de que la dolarización no va a estar en riesgo. Un tema que ha generado muchísima polémica, sobre el cual hay opiniones divididas, esto de la transformación del sistema financiero popular, que no está claro tampoco los alcances, a qué cooperativas les va a tocar. Hay realmente una enorme alarma en el sector cooperativista, se dice que desde allí que los van a destruir, pero hemos notado una cierta satisfacción en integrantes del sistema bancario que piensan que hacía falta poner orden en determinados sentidos a las cooperativas, incluyendo en esto mayores garantías para los depositantes. Aquí es muy importante conocer su opinión. Bueno, esa transformación de cooperativas a bancos tiene que ser voluntaria, tiene que ser una posibilidad. No es correcto que sea forzada. Por otro lado, si es real, hay un problema grave en el sector cooperativo que nace de la misma Constitución de 2008, cuando se determinó que la regulación cooperativa tenía que ser distinta que la regulación de los bancos. Entonces, en la actualidad, por esa disposición constitucional, un depósito, si uno deposita $100 de una cooperativa, tiene un menor nivel de seguridad que un depósito de esos mismos $100 en la banca. ¿Por qué? Porque las regulaciones cooperativas se les exige muy poco, no hacen todas las provisiones que requiere la banca, no tienen todas las provisiones de riesgo que tienen que hacer. En cambio, en la banca hay un estándar regulatorio más alto. Eso tiene que eliminarse. Tenemos que ir hacia una sola supervisión. Sí, son modelos distintos de gestión, pero requieren estándares equivalentes de supervisión. No podemos seguir teniendo esa disparidad en la seguridad de los depositantes. Hay que cuidar el dinero de los depositantes y necesitamos elevar el estándar regulatorio en las cooperativas para que esos $100 depositados en una cooperativa tengan el mismo nivel de riesgo, no más riesgo como en la actualidad, que depositados en un banco. Y uno de los grandes desafíos del sector cooperativo, el sector cooperativo atraviesa una situación muy compleja y nace del mismo esquema de los incentivos del esquema cooperativo. El problema es que las cooperativas tienen dificultad para tener márgenes financieros adecuados, dificultad para ser rentables. Los datos recientes en el sector cooperativo llaman la atención, y llaman la atención implica que hay que tomar medidas. El sector cooperativo es incapaz de generar utilidades. Los segmentos más pequeños de cooperativas pierden dinero, y una institución que pierde dinero no es sostenible. Entonces, es fundamental seguir fortaleciendo al sector cooperativo, elevar las provisiones, elevar el encaje, porque las cooperativas tampoco encajan en el Banco Central. Hay que elevar el encaje, hay que trabajar para forzar que haya una mayor capacidad de generar utilidades, porque solo las utilidades es lo que permiten generar provisiones, darle seguridad a la cartera y permiten elevar el crédito. Una cooperativa que pierde dinero no puede generar provisiones y significa que no está preparada frente a un riesgo de incobrables y tampoco puede generar nuevo crédito. Por eso es que es tan importante este momento trabajar en esa unificación del estándar, elevar el estándar regulatorio del sistema cooperativo para que el depósito, para cuidar al depositante. Bien, para finalizar, pues el tiempo no nos da para más. Economista Costa, ¿qué balance saca usted sobre estas leyes de integridad pública, la ley de solidaridad, que son las dos leyes económico urgentes que fueron aprobadas en la Asamblea de Económico? Tienen algo, pero tienen muchísimos otros temas, muchísimas otras aristas, y entre ellos no quisiera dejarle sin que nos dé su visión sobre qué efecto van teniendo estas leyes en el bolsillo de los contribuyentes, a más de decisiones ejecutivas que tomó la Presidencia de la República en sus atribuciones, que fueron anunciadas hace casi un mes ya por la flamante entonces portavoz de la Presidencia de la República, que se dijo tenía un impacto de un 0,5% aproximadamente en el PIB, nuevas contribuciones que de distintos sectores tienen que ir al gobierno. De estas dos leyes, la de integridad pública y de solidaridad, hay una serie de temas que afectan también al bolsillo de los ecuatorianos. Se conoce que de la ley de integridad pública, por ejemplo, se limitan los beneficios fiscales para los contribuyentes. En general, ¿cuánto efecto tiene sobre el ecuatoriano de a pie y sobre determinados sectores focales de la economía ecuatoriana toda esta enorme cantidad de
de leyes que están fluyendo en estos cuerpos legales que han sido calificados también o equiparados a las leyes trole. Y quisiera también pedirle que responda a nuestros oyentes una pregunta que usted ha planteado en las redes. ¿Por qué en Ecuador seguimos pagando hasta 40% de arancel para importar un vehículo, mientras Chile o Perú pagan solamente un 6%? Bueno, primero estas dos leyes tienen un enfoque esencialmente en temas de seguridad. Es claro que esa es la prioridad. Sí tienen algunos temas adicionales aislados, no de una manera coherente, no plantean soluciones profundas. Por ejemplo, esta ley reciente modifica ciertos temas del Código Monetario y Financiero, pero no se hace una reforma profunda al Código Monetario y Financiero para transformar, por ejemplo, al Ecuador en un centro financiero internacional, para que haya más competencia bancaria. Entonces, son leyes que en materia de seguridad pueden ser interesantes y los expertos en seguridad tienen que confirmarlo y analizarlo con propiedad, pero en otras materias, porque topan en distintos aristas, topan temas económicos y son temas absolutamente aislados, marginales, de poca relevancia al final del día. Yo creo que es urgente, ya que el gobierno entiende la prioridad de seguridad y es una de las prioridades ciudadanas también, está muy bien, pero ya tiene que empezar a presentar también proyectos económicos realmente, que hagan reformas de fondo, que cambien el tablero, que permitan que la economía vuelva a crecer aceleradamente, destrabando la inversión privada en todos los sectores de la economía. Ese tipo de leyes no se han presentado. Lo que se ha presentado han sido solo temas aislados. Estas dos leyes no tienen un impacto fiscal importante para los ciudadanos, son temas marginales. Las decisiones más bien que se anunciaron el 2 de junio no vinieron de mano de una ley, son decisiones que sí tienen un impacto fiscal, por ejemplo, pero viene de la mano de decisiones ejecutivas. Por ejemplo, con la creación de la tasa de fiscalización minera, la elevación de la tarifa de eléctrica para las grandes contribuyentes, la eliminación del subsidio a la pesca. Todos son temas que no requieren de una ley, no vinieron de una ley, nacieron de una decisión del Ejecutivo y tienen un impacto importante en esos sectores empresariales específicamente, porque el gobierno se ha cuidado de que el impacto en estas medidas que elevan ingresos del fisco no recaigan en el grueso de la población. Entonces, para el grueso de la población no hay ningún impacto con esas decisiones. Ahora, vamos al tema de vehículos. En el caso de los vehículos, el problema que tiene Ecuador es que hay un sistema arancelario absolutamente absurdo. Tenemos un techo, en el Ecuador aplica el techo máximo permitido por la OMC. Cuando compramos un vehículo, hay muchos vehículos que pagan hasta 40% de arancel, que es el techo máximo. Pero al mismo tiempo hemos firmado acuerdos comerciales y con ciertos orígenes el arancel empieza a desgravarse. Por ejemplo, los vehículos de la Unión Europea ya pagan 0% de arancel. Los de China está bajando su arancel gradualmente, va a desaparecer de aquí en 15 años. Entonces tenemos en este momento un sistema arancelario totalmente desordenado e irracional, en donde ciertas marcas, particularmente el mercado chino, los vehículos chinos son los que están ganando todo el espacio, en la actualidad ya representan la mitad del mercado, y esos vehículos van a seguir bajando en sus aranceles, mientras que el resto de vehículos se les sigue aplicando un techo del 40%. Entonces es hora de racionalizar este esquema arancelario, entender que estamos yendo hacia una desgravación, gracias a los acuerdos comerciales, los productos van a costar menos para los ciudadanos, pero hay que ir de manera, el techo del arancelario también tiene que irse reduciendo al mismo ritmo para que no se produzca una situación de desventaja en donde el país se entrega a un solo productor, en este caso a la China, que es el que va a tener las condiciones más beneficiosas y es el más competitivo además en vehículos, y mientras bloquea a todo el resto de orígenes con un arancel absurdo del 40%. Bien. Una pregunta más es necesario hacer el economista Costa. ¿Considera usted que el gobierno está caminando hacia lo que fue un anuncio entonces del ministro de Economía, Juan Carlos Vega, en simplificar el sistema tributario, eliminar impuestos distorsivos, fortalecer el impuesto a la renta y el IVA y generar un marco en el cual exista claridad para la inversión nacional y extranjera? Yo creo que eso es algo que va a trabajar el gobierno, no se ha hecho todavía, pero el gobierno ya dio luces de que se va a trabajar en una reforma tributaria y la tiene que hacer hasta que termine el año, porque para el próximo año tiene que elevar las recaudaciones nuevamente. Y esas recaudaciones adicionales es alrededor de un 0,6% del PIB que tiene que elevar los ingresos tributarios del próximo año. Esa elevación muy probablemente va a venir de una reforma tributaria que se va a discutir este año
como la ministra de Finanzas ya reconoció que trabajarían en una reforma tributaria. Ahí podremos saber si se concretan esos enunciados del ex ministro Vega. Yo creo que va a ir por esa línea precisamente porque lo que dijo el ministro son los lineamientos de una futura reforma tributaria. Todavía no se ha hecho pública, no se ha discutido esa reforma, pero es cuestión de meses. Yo creo que antes de que termine el año estará aprobada esa nueva reforma tributaria y ahí podremos ver con qué profundidad tiene, si realmente van hacia esa simplificación de impuestos, a una eliminación de deducciones, reducción de deducciones para poder elevar el pago de impuesto a la renta, y veremos finalmente qué es lo que contiene esa reforma. Es algo que está pendiente y que va a suceder en los próximos meses. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, director de la revista Análisis Semanal.